Y seguimos hablando respecto de las repercusiones que tuvieron estos anuncios por parte del vocero presidencial Adorni sobre la posibilidad de entonces arancelar las universidades nacionales para los extranjeros no residentes. Y vamos a escuchar entonces cuál es la postura entonces por parte del Consejo Interuniversitario Nacional. Y para hablar de esto hoy tenemos entonces convocado a Oscar Alpa, que también es rector de la Universidad de La Pampa. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días. Bien, ¿qué tal? Bueno, esto está generando gran revuelo, ¿no? Queremos saber cuál es la postura de las universidades y del Consejo en particular. Hola. Oscar. Sí, no sé si se cortó un segundito. Sí, le preguntaba, ¿cuál es la postura entonces del Consejo Interuniversitario respecto de esta posibilidad de arancelar las universidades a los extranjeros? Bueno, a ver, la información de ayer justamente del gobierno, tal como fue, son extranjeros que no son residentes. En Argentina, en las universidades nacionales no tenemos extranjeros no residentes, con lo cual el número daría 0, solamente por algún intercambio estudiantil, con lo cual los extranjeros que tenemos para poder inscribirse tienen que tener su cédula como extranjeros residentes. Así que la verdad que extraña, por supuesto que es distinto cuando hablamos de un hospital público, porque alguien puede atenderse 10 días, 15 días, volver. En Argentina no podés 90 días, que sería una visa de turismo, hacer una carrera de grado. Con lo cual, esa opción, tal como lo expresó ayer, daría 0 y no sería ninguna fuente de financiamiento. Si plantearía a los extranjeros en general, que ese es otro número que se plantea, de que en realidad Argentina tiene un 3,8, 3,9% de los 2 millones de estudiantes de universidades públicas, en realidad hay un tema de garantía constitucional. Somos un país que justamente de inmigrantes, donde está abierto al mundo, que quiere habitar el suelo argentino, y por eso tienen los mismos derechos los extranjeros con residencia en Argentina que cualquier argentino. Eso es parte de nuestra historia y parte de nuestra realidad, con lo cual tendría que cambiarse la Constitución, etcétera. Así que suponemos que habrá sido un error digamos, en la comunicación, que lo han asesorado mal, o en este tipo de comunicado. Igualmente esperaremos qué proyecto están enviando, pero dejar claro de que, tal como fue expresado, no hay ningún estudiante extranjero no residente en el sistema universitario, así que no es fuente de financiamiento y por supuesto las universidades no van a hacer nada porque no implica nada en ese sentido. Alpa, haciendo un poco de archivo, ¿no? En el 2021 usted ya había hecho algunas manifestaciones respecto de esto cuando lo habían consultado sobre la posibilidad de un arancelamiento, ¿no? a los estudiantes extranjeros, y usted había dicho en esa ocasión que el SIM, que los dos bloques del SIM tenían bien definido que la universidad en Argentina era gratuita y que así lo iban a seguir apoyando. ¿Esta es la misma postura que tendrían hoy en día, que esto ya es, si bien no puede ser efectivo todavía porque habría que hacer modificaciones de leyes que tendrían que pasar por el Congreso primero para esto poder hacerse efectivo, pero estamos evidentemente más cerca de lo que estábamos en el 2021, ¿no? Cuando muchos creían que esto era directamente imposible que suceda acá en la Argentina? El SIN, el Consejo Interuniversitario, ¿sigue con la misma postura de que la educación acá en Argentina tiene que ser gratuita? A ver, por supuesto una afirmación general incluso, perdón, incluso para los extranjeros, ¿no? Faltó aclarar eso. Claro, te decía, digamos, por supuesto que creemos que tiene que ser gratuita. Recordad que hace poquitos días cumplimos 75 años de esa gratuidad, que empezó con el no arancelamiento, pero un concepto mucho más amplio, y que hace la reforma universitaria. Pero bueno, inclusive a los extranjeros, porque en Argentina, de vuelta, somos un país de inmigrantes y nuestra Constitución al residente, al extranjero que es residente, le da los mismos derechos que cualquier argentino. Por lo tanto, no creemos en el arancelamiento ni de los argentinos ni los que tienen derechos equiparados. Por lo tanto, ahora, esto que expresaron ayer, vuelvo a decir, no tiene asidero, salvo que se quiera empezar a discutir el tema de, bueno, universidad cobrar, ¿no? Entonces, más allá que no tiene relación, que esto no tiene ninguna implicancia porque no existe,
lo que quieren instalar es otro tema. Yo espero que no, porque por lo menos el presidente en un momento fue muy afirmativo diciendo que no se va a arancelar. Cuando no es arancelar es para los argentinos y lo que se equipara a la Constitución a los argentinos, y lo que puede pasar en otros ámbitos donde pueden venir, estar 10 días y volverse, que son los no residentes, en el sistema universitario eso no existe. Necesitas sí o sí para inscribirte el documento, esos famosos documentos que empiezan con 90 millones del extranjero, que muchas son familias que ya viven en Argentina, que están trabajando y tienen un sistema inmigratorio general, que se inscriben en las universidades públicas. E inclusive siempre planteamos, y esto hasta histórico, siempre se pone en tela de juicio, en algunos casos muy puntuales, el tema de brasileros con medicina. Son estudiantes de clase media alta brasilera que están generando inclusive, digo, hablando de economía y hablando en esto sentido, al país le generan miles y miles de dólares de ingresos, porque son las familias extranjeras que lo mantienen en Argentina, con lo cual hay dos cosas. El país sale ganando a nivel económico, y segundo, los famosos rankings mundiales, que son discutibles en muchas cuestiones, donde ponen a las universidades en esos rankings. Un elemento y factor muy importante es la cantidad de extranjeros que tiene la universidad, porque se entiende que quien elige trasladarse del país para ir a estudiar a una universidad es por la calidad. E inclusive nuestras universidades de gestión privada tienen un porcentaje mayor. ¿Por qué? Porque Argentina es visto a nivel internacional de una excelente calidad universitaria. Bien, el vocero presidencial daba el ejemplo de Salta, ¿no? Y respecto de los ingresos que habría generado entonces poder arancelar la educación allí. ¿Qué impacto tiene realmente, se lo pregunta a usted, que es rector de una universidad tan importante como la de La Pampa y que conoce también de la situación de otras universidades? ¿Qué impacto podría tener realmente esto en el presupuesto, ¿no? ¿Generaría una ganancia significativa esto de poder arancelar entonces la educación a los extranjeros? Bueno, de vuelta, ya que creo que el tema de Salta lo planteó con el tema de salud. He hablado con el rector de la Universidad de Salta y no tienen ningún extranjero que no residentes inscriptos en la Universidad Nacional de Salta. Es decir, en el caso en concreto, tal como lo dijo ayer, sería 0 para la Universidad Nacional de Salta. Y así nos pasa en todas las universidades. Ahora, si lo pensamos como sistema, primero que estamos planteando no es que estudiantes que vengan a estudiar y se vuelvan. O cuando habla de extranjero, habla de la gente que viene y elige Argentina para vivir. Si fuera todo ese mundo, estamos hablando de 79.000 estudiantes. O sea que cualquiera que decide vivir en Argentina, le queremos ser distinto que los argentinos, le queremos cobrar. Contra 2 millones de estudiantes que tenemos, o sea, restemos 1.930.000, indudablemente 79.000 o 1.920.000, no para nada va a implicar ese 3,8% una financiación. Eso me parece. Y vuelvo a repetir, divisa. Ay, perdón, Oscar. ¿Se cortó? Sí, se cortó todo. Me redondea esa idea final que era lo más importante que le había preguntado, si tenía realmente algún impacto en el presupuestario. No, decía que justamente, a ver, en Salta hablaba del tema de salud, creo que Adorni, el tema de la Universidad de Salta no tiene ningún extranjero Sí. no residente. Ahora, si volviéramos a eso, son 79.000 estudiantes extranjeros, no extranjeros que vienen a estudiar y se vuelven, sino extranjeros que viven en Argentina. Algunos vienen a estudiar y se vuelven, o sea, todos los extranjeros que decidan estudiar y quisiéramos, con 79.000 estudiantes, contra más de 2 millones de estudiantes, indudablemente es no significativo y estaríamos en contra de la Constitución Nacional y de nuestra historia como país inmigrante, ¿no? Bien, ¿ustedes fueron consultados o tenían algún conocimiento de este anuncio o fue realmente sorpresivo para ustedes? ¿Qué medida van a adoptar respecto de este anuncio si es que realmente avanzan en una modificación de la ley? Bueno, más allá que se analice, vuelvo a decir, si se avanza sobre eso, en realidad
el cual no tiene impacto para las universidades argentinas. O sea que si después el planteo va a ser que las universidades al final decidimos no cobrar, es que no tiene sentido hacer una resolución para cobrar cero, ¿no? O sea, que eso queda claro, con lo cual, ahora, si quiere avanzar sobre el tema extranjero, bueno, yo creo que hay un problema constitucional. Entonces, si queremos cambiar el formato de país, queremos dejar de ser un país de inmigrantes para cerrar las fronteras al mundo, bueno, ya es una decisión que escapa inclusive al sistema universitario. Pero volvemos, Argentina se ha formado en un sistema que decimos que es un derecho humano la gratuidad, un derecho humano a la educación superior para todos los argentinos y argentinas, e incluyendo a los extranjeros que decidieron vivir en Argentina. ¿Usted considera, ¿no? Esto ya es una opinión que le pido como ciudadano y como rector de la universidad, ¿considera que este era un momento necesario de hacer este tipo de anuncio, o fue un anuncio o es una batería de anuncios, todos los que se hicieron este día martes en la conferencia de prensa de Adorni, como para distraer entonces algunos otros golpes que recibió el gobierno respecto de ficha limpia y algunas otras cuestiones? Bueno, digamos, ya queda en la consideración de cada uno. Yo lo que quiero, la misma pregunta, plantearla al revés. Nosotros, el problema del sistema universitario, del sueldo de docente y no docente, no ha cambiado, seguimos con la misma pérdida con respecto a la inflación, y hoy estamos preocupados a la inversa, que nuestros argentinas y argentinos, que son docentes e investigadores, están viendo la posibilidad de irse al exterior debido a que los sueldos no le alcanzan y tienen ofertas concretas de los países limítrofes. Entonces, en realidad, lo que tenemos que discutir es qué está pasando en el sistema universitario y cómo evitamos que los argentinos se vayan al exterior, y no pensar en estas cuestiones que tienen cero incidencia. Bien, sería analizar entonces más bien la calidad educativa y también la situación entonces de los docentes, ¿no? La situación salarial de los docentes, personal docente y no docente de las universidades, ¿no? De las instituciones educativas en general. Entonces, concretamente, ustedes le piden al gobierno ¿qué? En lo inmediato, ¿qué es lo que necesitan en lo inmediato? En lo inmediato, por supuesto, necesitaríamos un presupuesto nacional que nos dé la famosa autarquía, porque es lo único que nos garantiza. Recordemos que estamos con un presupuesto reconducido, y si vamos a tener un segundo presupuesto reconducido, si el 2024 fue problemático, si es un doble reconducido, va a ser doble problemático. Entonces, las paritarias para poder actualizar esos sueldos docentes y no docentes. Y recordemos aquella primer cuatrimestre donde había gastos de funcionamientos que estaban desactualizados por la inflación de ese 270%. El 270 era por 2023. El 2024 tenemos una inflación de más de 100. Es mucho menor, pero la verdad que nos quedamos, si seguimos sin presupuesto acorde, recordemos que el presupuesto que envió inclusive el gobierno nacional es insuficiente. Bueno, no tener presupuesto, no tener esa autarquía, no tener esa previsibilidad y no tener fondos suficientes, esto es lo que queremos discutir. Argentina ha sido líder a nivel mundial de la calidad universitaria. La universidad es el futuro, y si no discutimos la universidad, no discutimos el futuro de Argentina. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias por este